Básico de Excel, lección 2.2. Vamos a ver el formato de celdas. Para eso he preparado esta hoja de cálculo que tiene básicamente una tabla con algunos valores ya escritos. Vamos a aprender a darles formato. Lo primero que vamos a aprender a hacer es cambiar el ancho de una columna. Esto impacta directamente el formato que se le da a una celda. Algunas columnas por su ancho normal no pueden mostrar todos los datos correctamente. Entonces pudiéramos nosotros ampliarlas. Para ampliarla, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, quiero ampliar la columna D. No me paro aquí donde dice la flechita hacia abajo porque ahí lo que hago es seleccionar la columna. Más bien me voy a parar aquí donde está esta doble flecha a los lados que indica que voy a cambiar el ancho de la columna y jalo a lo que yo quiera. Entonces yo la puedo jalar a lo que yo quiera y cambiarla. Otra cosa que puedo hacer es permitir que él automáticamente ajuste el tamaño de la columna. ¿Cómo? Dando doble clic en este punto, en el mismo punto que utilicé para arrastrar el ancho de la columna. Doble clic. Y ya quedó un poquito más ancha, pero no demasiado, apenas lo que se necesita. Por ejemplo, aquí puedo dar doble clic y ya me muestra el título completo. Voy a hacer lo mismo aquí y aquí también. Yo pudiera seleccionar varias columnas y dar doble clic y todas se ajustan de acuerdo al ancho que necesita cada una. Ahora vamos a ver cómo hacer para cambiar el alto de una columna. Una columna se puede cambiar de alto, lo mismo que el mismo concepto que utilizamos en las columnas, podemos cambiar una fila de alto. Ahora vamos a ver cómo se cambia el alto de una fila. El alto de una fila sigue el mismo concepto de las columnas. Aquí donde el cursor se pone con dos flechitas, arrastramos y podemos darle el alto que nosotros queramos a una columna. Y al darle doble clic se ajusta nuevamente a su tamaño. Ahora, miremos por ejemplo esta columna. Tamaño llanta es un título demasiado largo para el contenido. Pudiéramos partirlo en dos. Entonces vamos a pararnos aquí. Damos doble clic para entrar a la celda y estando ahí podemos oprimir Alt Enter. Y ya me va a partir el texto forzándome un carácter de Enter. De línea nueva y automáticamente él ajustó el tamaño de la llanta y automáticamente él ajustó el tamaño de la fila. Otra forma que pudiéramos hacer eso es venir aquí a donde dice ancho, aquí en alineación, aquí en esta parte podemos mirar la alineación. Y en la alineación podemos decirle que ajuste el texto automáticamente. Cuando le doy Enter, él va a ajustar el texto si es que yo cierro la columna. Él solito le dio el Enter. Aquí está ajustando el texto automáticamente. Aquí lo está dando porque yo le di un Alt Enter entre la palabra tamaño y la palabra llanta. Aquí, por ejemplo, fecha compra, si yo lo pongo más delgado, no cabe. Le puedo decir, póngalo alineación, ponga la alineación de eso, ajustar texto. Y entonces él ajusta el texto solo. Ahora, vamos a aprender cómo hacer para poder visualizar ahora vamos a ver cómo alineamos una celda. Ahora vamos a ver cómo alinear texto. Este texto está escrito a la izquierda y produce que es difícil leerlo. Yo pudiera ajustarlo para que quede al centro o a la derecha. Los números siempre están ajustados a la derecha, pero el texto yo lo puedo cambiar
para el centro o la izquierda. Y también lo puedo hacer verticalmente. La palabra ubicación está en la parte alta de la celda. Lo puedo poner en la mitad o lo puedo poner abajo. Eso en cuanto al alineamiento de una celda. Dejemos esta celda así en el centro, pero yo quisiera copiar ese formato, copiárselo a toda la columna. Entonces para eso voy a copiar el formato usando esta herramienta, copiar formato. ¿Cómo lo hago? Me paro en el origen, este es el formato que quiero copiar, toco aquí y señalo con el ratón a qué es que le quiero copiar ese formato y él ya lo hace solito. Supongamos que yo quiero copiar este formato a varios sitios, entonces no solamente a una celda, no solamente a varias, a esta, sino a otras celdas. Entonces puedo dar aquí doble clic, 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 y él se queda pegadito. Ahora a todo donde yo toque, él le va a cambiar esa alineación, porque eso es formato de celdas. Miremos los formatos de celdas que tienen que ver con los números. Los números, la forma más fácil de hacerlo es utilizando aquí este comando, estilo millares. ¿Por qué? Porque esto me permite separar, la forma más fácil. Ahora vamos a ver cómo alinear texto. Ahora vamos a ver cómo vamos a ver ahora los diferentes tipos de formato para texto y para número. Cuando yo tengo una celda, ahora vamos a ver cómo aplicar formato de texto y de números a diferentes celdas. Supongamos que tengo números que tienen fracciones y voy a poner el ejemplo aquí. Supongamos que tengo 1253,30. Eso está muy bien para un valor de dinero. Pero no solamente para dinero, también se utiliza para cantidades específicas. Entonces yo quisiera alinearlo porque pudiera tener, para que se me vea ordenado, por ejemplo, si tengo 1230.25, entonces no se me ve alineado. La mejor forma de hacerlo es venir y aplicar el formato millares. El formato millares solito me pone coma para separar los miles y en este caso me dio 2 números decimales. Copiemos ese formato aquí a esta celda. Ahora ya lo veo alineado. Yo puedo cambiar la cantidad de decimales que me está mostrando. Aquí le digo menos decimales y aquí le digo más decimales. Y lo puedo hacer a un rango completo. Menos decimales, más decimales. Eso para no utilizar el signo pesos. Cuando uno utiliza el signo pesos, es más difícil de leer las cantidades. Es mejor utilizar siempre sin el signo de pesos. Entonces, ese sería el formato de contabilidad. Dejemos el formato de millares. Es el formato que más les recomiendo para utilizar para números. Aquí a toda esta columna le vamos a aplicar entonces el formato de millares. Pero resulta que esta columna me habla de valores que no tienen decimales. Entonces le quito los decimales. Miremos el valor del porcentaje. Miremos el valor de porcentaje. Estos números ya están escritos como un porcentaje. ¿Por qué? Supuestamente un porcentaje es un número que va entre 0 y 1. Entonces este 15
punto 15 me habla de un 15%. Cuando yo le dé el formato de porcentaje, me va a decir que es un 15%. Este sería un 10%. Es un 10%. Formatemos toda la columna como porcentaje. Como porcentaje. Listo. Ahora, aquí tengo una fórmula que me dice que está multiplicando esto por esto para calcular la ganancia. Miremos a ver la fórmula. Tratemos de analizar qué hay ahí. Doble clic y ahí me dice, mire, estoy multiplicando lo que está de rojo por lo que está de azul. Es facilísimo. Esta celda por esta celda. Listo. Voy a dar Enter para salir de ahí. Pero entonces aquí el formato no es igual en todos. Yo pudiera entonces aplicar este formato en este momento tiene formato de contabilidad, pero vamos a darle el formato de número. Y vamos a copiarlo. Pero fíjese una cosa, como es una fórmula, yo puedo copiar la fórmula completa y al copiar esta celda se va a ir con todo y formato. Venta me está diciendo que tengo que multiplicar entonces la ganancia, que tengo que sumar la ganancia con el costo para que me dé 50 más 7.5 me va a dar 57.5. Pero también me lo va a dar con, no me lo está dando alineado porque algunas tienen decimales, otras no. Entonces vamos a ponerlo en formato de número nuevamente, número, y copiamos de ahí para abajo porque es una fórmula. Claramente me doy cuenta que la columna no es capaz de mostrar toda la información, entonces necesito ampliarla un poquito. Para ampliarla al punto automático doy doble clic aquí. Eso es lo que tiene que ver con números. Entonces en números tenemos decimales, tenemos porcentajes y numeración de miles. Para aplicar para una fecha, estas fechas tienen varios tipos de formatos. Miremos el formato de fecha. Aquí solamente me ofrece uno, pero si yo jalo esta celda hacia abajo, el menú, puedo entrar a donde dice fecha larga y me va a dar una fecha más larga. Si es que la quiero así, pero generalmente uno se contenta con la fecha corta y todavía más corta si uno no quiere mostrar el nombre del mes, mucho menos el nombre del día. Entonces vamos a entrar aquí a donde dice número y aquí vamos a ver más formatos de números. Se me abre esta cajita y aquí voy a ver a fecha. Aquí en fecha puedo ver diferentes formatos de fecha. Solamente el día y el mes, o el día, el mes y el año. Entonces, tal vez el más compacto que es completo sería este. Y aquí oprimo aceptar. Entonces, todas las columnas que estaban señaladas recibieron ese formato. Puedo dar doble clic aquí para volver a alinear. Y pudiera dar aquí, cerrarlo un poquito para que él me cierre el título, porque el título me está afectando el tamaño de la celda. Otra cosa que podemos hacer con los formatos de las celdas es cambiar el color. Por ejemplo, a esta celda le quiero cambiar el color y le quiero poner un color azul. El problema es que ya el texto se me pierde. Entonces al texto le puedo dar otro color, rojo, pudiera ser, o tal vez blanco. Ese es el relleno de una celda. Están aquí y el texto. Puedo coger esto y copiarlo. Como no es una fórmula, tengo que señalarlo todo completico. No todo estaba, este no estaba centrado. Entonces vamos a darle centrar a todo. Y ya me quedó. También puedo cambiar las líneas de división. Si yo prefiero cambiar las líneas de división, puedo entrar y darle división a las líneas. Por ejemplo, le puedo decir muéstreme todos los bordes internos y él le cambia el borde a todas las celdas que están señaladas.
Hay muchas formas diferentes. Por ejemplo, deme un borde externo grueso y entonces ya quedó con un borde externo grueso. Yo le puedo decir a esta solamente, dele un borde externo grueso. Como fue lo último que hice, me la ofrece. Ahí se ve la diferencia. Y también le puedo decir, mire, a todas estas, por favor, no tengan borde, sin borde. Aquí, sin borde. Si yo selecciono un rango y le digo, muéstreme solamente el borde derecho, ese borde derecho lo aplica solamente aquí. Así que yo quisiera tener como más control. Yo pudiera entrar aquí donde están los bordes y pedirle cómo es el borde aquí. Formato de celdas, bordes. Ahí es donde le digo, mire, el borde del horizontal, quiero que lo ponga en puntitos. Horizontal. Y el último borde de abajo quiero que lo ponga en grueso. El borde de arriba quiero que lo ponga en grueso, por ejemplo. Este quiero que lo ponga, tengo que seleccionar primero aquí el formato y después sí. Y este, y selecciono el formato. Este de aquí lo quiero de esta forma. Miremos cuál es el resultado. Entonces aquí me puso ese borde de doble línea. Estas líneas me las puso con puntitos. Y la última me la puso, la primera y la última me la puso con línea gruesa, porque eso fue lo que le dije a este rango. Entonces aquí puedo encontrar cómo cambiarle las líneas. Rápidamente puedo seleccionar todo el texto, el rango completo y selecciono, por ejemplo, todos los bordes y ya me queda ordenado. Vamos a hablar un poquito de los porcentajes. Por ejemplo, esta celda tiene formato general. Si yo escribo 10, ahí me aparece un 10. Pero si escribo 10%, automáticamente van a ver que aquí se cambia general por porcentaje. Aquí en esta celda cambió a porcentaje. Y de una vez me le puso el signo por ciento. Pero ha sucedido algo, cambió el contenido de la celda, que es una cosa muy particular del formato porcentaje. Le cambia el contenido a la fórmula. Yo escribí un 10 y ahí no hay un 10, ahí hay un 0.1. Si le doy porcentaje de millares, me doy cuenta que hay un 0.1. Entonces hay que tener en cuenta que el formato porcentaje cambia el contenido de la celda cuando uno escribe el valor de porcentaje al final para que lo haga de forma automática.